Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentraumas-amos los misterios ese jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros galanes turcos. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en listos para un buen cafecito y mucha intriga, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los mentideros del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin, Hande Eruparafoel y todo lo que ocurrió Superíndice 3 entre ellos, especialmente esa supuesta renuncia a todo por amor. Su copyright, el título suena a película romántica, y en cierto modo lo fue al menos para muchos de nosotros que nos enamoramos de la cómica arrolladora que derrochaban en pantalla. Pero la realidad, como siempre, suele ser mucho más compleja y llena de matices. Asu que rense, porque vamos a sumergirnos en los rumores, las confirmaciones a medias, las declaraciones ambiguas y sobre todo, en lo que realmente pudo haber pasado entre Kerem y Hande. Antes de que empecemos a desmenuzar este drama turco, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a este canal si les gustan los chismes jugosos, los análisis profundos y la información Superíndice 3N exclusiva. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, du copyright lleno sus comentarios, opiniones y teorías al final del vídeo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Ahora deju copyright monos de preámbulos y entremos en materia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel es una de esas historias que comenzaron como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senu Kondieres y Salkapm, o Lofi Sinder como la conocimos en muchos pauses, y la química entre ellos era innegable. Los personajes de Eda y Serkan hicieron suspirar a millones de personas, y la lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad empezó Superíndice 3 a difuminarse. Poco después copyright ese de que comenzara la serie, los rumores de un romance fuera de pantalla comenzaron a circular. Los fans estaban Superíndice 3 ricos. ¿Podría ser que nuestros personajes favoritos se hubieran enamorado en la vida real? Las fotos robadas, las miradas Superíndice 3 cómplices, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que su. Y finalmente la confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3. Kerem y Hande eran oficialmente pareja. La felicidad de los fans era palpable. Se habían convertido en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero, en el ejemplo de que los cuentos de hadas existen. Viajaban juntos, compartían momentos especiales en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Todo parecía perfecto. Era una sinfonía de sonrisas, viajes Superíndice 3 ticos y declaraciones públicas que alimentaban la fantasía colectiva de un amor idílico. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de esta historia de amor, donde cada publicación Superíndice 3N, cada comentario, era analizado con lupa por miles de seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad terminó Superíndice 3 explotando. De repente los rumores de crisis comenzaron a surgir. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, los mensajes de amor se espaciaron, y la tensión Superíndice 3N entre ellos se hizo evidente en algunas entrevistas. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó Superíndice 3, Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel habían roto. El silencio se hizo ensordecedor en sus redes sociales, los gestos más menos osos se convirtieron en interacciones frías y distantes, y las alfombras rojas que antes pisaban juntos, ahora las recorrían por separado. La ruptura fue un jarro de agua fría para los fans, que vieron desmoronarse el cuento de hadas que tanto habían idealizado. La desilusión Superíndice 3N fue generalizada. Copyright había pasado. Por copyright una pareja que parecía tan enamorada había terminado su relación Superíndice 3N. Las teorías comenzaron a proliferar. Algunos de que la presión Superíndice 3N medio tica había sido demasiado grande. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales. Y luego la teoría que nos trae a hoy, la supuesta renuncia de Kerem Bürsin a todo por amor a Hande. La maquinaria de los rumores comenzó Superíndice 3 a funcionar a toda marcha, alimentada por fuentes Superíndice 3 ni más y especulaciones sin fundamento. Se hablaba de celos profesionales, de agendas incompatibles, y de la imposibilidad de mantener una relación Superíndice 3N bajo el constante escrutinio público.
La ruptura de Han, que como los fans han bautizado a la pareja, se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico culebru superíndice 3n, con giros inesperados y un final amargo. Esta teoría, que ha circulado con fuerza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3n, sostiene que Kerem Bürsin ha rechazado importantes ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en el extranjero, para poder pasar ese tiempo con Hande Eru Rafael y apoyar su carrera. Se dice que ha dejado pasar proyectos cinematográficos y televisivos muy lucrativos, incluso oportunidades en Hollywood, para estar a su lado. Se pintaba a Kerem como el gal UDN abnegado, dispuesto a sacrificar su propia ambición superíndice 3n profesional por el bienestar y el con diéresis copyright sito de su amada. Se tejieron historias de negociaciones truncadas, de llamadas teléfono superíndice 3 nicas rechazadas y de reuniones canceladas, todo en nombre del amor. Esta versión superíndice 3n de la historia calu superíndice 3 hondo entre los fans, que vieron en Kerem un ejemplo de romanticismo extremo. ¿Q copyright tan cierto es esto? A Q es donde la cosa se pone turbia. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido directamente esta información superíndice 3n. Ambos han mantenido un silencio prudente, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Sus declaraciones públicas han sido vagas y ambiguas, dejando espacio para la interpretación superíndice 3n. Este silencio ha contribuido a alimentar a UNMU, es la leyenda de la renuncia por amor. Sin embargo, analizando sus trayectorias profesionales y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo, podemos inferir algunas cosas. Es cierto que durante el tiempo que duró superíndice 3 su relación superíndice 3n, Kerem Bürsin no participó superíndice 3 en proyectos tan ambiciosos como los que ha realizado antes de Senu con diéresis al CAP. Su carrera pareció superíndice 3 estancarse un poco, mientras que la de Hande Eru Rafael despegaba con fuerza. Ella consiguió superíndice 3 importantes contratos publicitarios, participó superíndice 3 en nuevas series y se consolidó superíndice 3 como una de las actrices populares de Turquía. El contraste entre el ascenso meteu superíndice 3 rico de Hande y el relativo estancamiento de Kerem era innegable. Mientras Hande se convertía en la cara de importantes marcas y protagonizaba portadas de revistas, Kerem se mantenía en un segundo plano, dedicándose a proyectos menos mediáticos. Esto llevó superíndice 3 a muchos a pensar que Kerem ha priorizado la felicidad y el con diéresis copyright sito de Hande por encima de sus propias ambiciones profesionales. Se le acusó superíndice 3 incluso de ser un marido trofeo, un tu copyright mino que por supuesto es bastante injusto y sexista. Se le tachó superíndice 3 de conformista, de vivir a la sombra de su pareja, y de renunciar a su propio potencial por complacer a Hande. Esta crítica, en muchos casos infundada, da más menos su con diéresis superíndice 3 la imagen pública de Kerem, que fue injustamente juzgado por su apoyo a la carrera de su novia. Pero hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el mercado laboral para los actores en Turquía es muy competitivo. No siempre es fácil conseguir papeles que sean interesantes y que te permitan crecer como actor. La industria turca del entretenimiento es un hervidero de talento, donde la competencia es feroz y las oportunidades son limitadas. No todos los actores tienen la suerte de encontrar papeles que les permitan brillar y demostrar su valía. Además de ese, Kerem Bürsin siempre ha sido muy selectivo con los proyectos que elige. No le interesa trabajar por trabajar, sino que busca papeles que le desafúen y que le permitan expresar su creatividad. El actor ha manifestado en varias ocasiones su deseo de participar en proyectos que tengan un impacto social, que aborden temas importantes y que generen un debate en la sociedad. Esta visión superíndice 3n comprometida de su profesión superíndice 3n le ha llevado a rechazar ofertas lucrativas, pero que no se ajustaban a sus valores y principios. También copyright n es importante recordar que Kerem Bürsin tiene otros intereses además de ese de la actuación superíndice 3n. Le apasiona la producción superíndice 3n, la escritura y la dirección superíndice 3n. Durante el tiempo que estuvo con Hande se dedicó superíndice 3 a desarrollar algunos proyectos personales, como escribir guiones y buscar financiamiento para sus propias producciones. Kerem ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de convertirse en un creador de contenido, de contar sus propias historias y de tener un mayor control sobre el proceso creativo. Esta faceta emprendedora de su personalidad le ha llevado a invertir tiempo y energía en el desarrollo de proyectos audiovisuales que reflejen su visión superíndice 3n del mundo.
Por lo tanto, es posible que Kerem Bürsin no haya rechazado ofertas de trabajo simplemente por amor a Ande, sino porque estaba enfocado en otros aspectos de su carrera. Quizás las ofertas que recibió Superíndice 3 no le resultaron lo suficientemente atractivas, o quizás prefirió Superíndice 3 dedicar su tiempo y energía a sus propios proyectos. Es importante recordar que Kerem es un artista polifacu copyright tico con intereses que van mun sayu de la actuación Superíndice 3N. Su pasión Superíndice 3N por la escritura, la producción Superíndice 3N y la dirección Superíndice 3N le ha llevado a explorar nuevos caminos y a buscar oportunidades que le permitan desarrollar su creatividad en diferentes subcondiéresis. Reas. Además la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande era una relación Superíndice 3N de apoyo mutuo. Ambos se animaban a perseguir sus sueños más menos y a alcanzar sus metas. Es muy probable que Kerem haya apoyado la carrera de Ande porque creía en su talento y en su potencial, y no porque se sintiera obligado a hacerlo. La pareja se complementaba a la perfección Superíndice 3N, y ambos se beneficiaron del apoyo y la admiración Superíndice 3N mutua. Kerem siempre ha elogiado el talento y la dedicación Superíndice 3N de Ande, reconociendo su esfuerzo y su pasión Superíndice 3N por la actuación Superíndice 3N. Entonces, ¿copyright para su Superíndice 3 realmente? Es difícil saberlo con certeza. La verdad es que probablemente haya una combinación Superíndice 3N de factores. Es posible que Kerem haya rechazado algunas ofertas de trabajo para pasar ese tiempo con Ande, pero también Copyright N es probable que haya estado enfocado en sus propios proyectos y que las ofertas que recibió Superíndice 3 no le hayan convencido. La realidad es que la vida de las celebridades es compleja y multifacu copyright tica, y las decisiones que toman influenciadas por una serie de factores que escapan a nuestro conocimiento. Lo que es cierto es que la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupárrafoel fue una relación Superíndice 3N intensa y apasionada, que generó Superíndice 3 mucha expectación Superíndice 3N y que terminó Superíndice 3 de forma inesperada. Y aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará del recuerdo de Eda y Serkan, y la esperanza de que Alguenedúa vuelvan a encontrarse, ya sea en la vida real o en la pantalla. Su química en Senu con diéresis al Capm fue innegable y su interpretación Superíndice 3N de Eda y Serkan Kalu Superíndice 3 hondo en el corazón Superíndice 3N de millones de espectadores. La magia que crearon juntos en la pantalla permanecerá viva para siempre, recordú, donos la belleza del amor y la importancia de perseguir nuestro sueño más menos os. Y ahora, para ir cerrando este chismecito jugoso, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupárrafoel, desde su romance en pantalla hasta su ruptura. Hemos analizado la teoría de que Kerem habría renunciado a todo por amor a Ande, y hemos explorado los diferentes factores que pudieron haber influido en su decisión Superíndice 3N. Hemos visto que la verdad es probablemente más compleja de lo que parece, y que la decisión Superíndice 3N de Kerem de no participar en tantos proyectos durante su relación Superíndice 3N con Ande puede haber estado motivada por diferentes razones, incluyendo su deseo de enfocarse en sus propios proyectos y su apoyo a la carrera de Ande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención Superíndice 3N. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupárrafoel? ¿Creen que Kerem renunció Superíndice 3 a todo por amor? ¿O piensan que hay otras razones de de su decisión Superíndice 3N? Du copyright me saber en los comentarios. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles chismecitos jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos.